Una credencial, todos manejamos credenciales de identificación. A donde vayamos nos piden una credencial para poder hacer algún trámite, comprar algún boleto, para todo nos piden una credencial de identificación. Bueno, ¿cómo es la credencial del discípulo del Señor Jesús? Quiero decirles que, de acuerdo a la palabra de Dios, la credencial del discípulo de Jesús tiene dos caras. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. De un lado viene la descripción del misionero por excelencia, del primer misionero, del paradigma para todos los misioneros, de Jesucristo nuestro Salvador. Él es el verdadero misionero, enviado desde el trono celestial con una misión especial: rescatar a esta humanidad que se había perdido. Bueno, esa es una cara de la credencial. La otra cara es la descripción del discípulo de Jesús. Primero está el modelo y luego está qué espera el cielo del discípulo de Jesús. Y para esto vamos a abrir la palabra de Dios en los últimos versículos de Mateo, capítulo 9. Viene el paradigma del misionero divino, Jesús el Salvador. Le va a dar lectura el pastor Fermín Holguín y el texto se va a proyectar. Mateo 9, 35 al 38. Sigamos. Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok. Miren, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo se presenta al modelo, al ejemplo, el paradigma de lo que es ser un misionero, ser una persona preocupada por el bienestar de otros. Bueno, aquí se presentan por lo menos tres aspectos fundamentales. Noten lo que dice el versículo 35, la primera característica del misionero divino: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y lo hacía con un ministerio en 4 áreas: enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 3 áreas: enseñando, predicando y sanando. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, cuando Él abría las Escrituras, dice el testimonio de quienes lo escucharon, dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Es que cuando Jesucristo enseñaba, mis hermanos, enseñaba la palabra de Dios, no lo enseñaba como los líderes religiosos de ese tiempo. Él lo enseñaba con autoridad, con sencillez. La gente entendía, y dice uno de los que escucharon, los corazones ardían cuando él enseñaba. Bueno, un ministerio de enseñanza extraordinario. Pero también dice aquí que él predicaba el evangelio del reino. Ay, mis hermanos, esas nuevas para el ser humano que ya habían sido proclamadas desde el Antiguo Testamento, Jesucristo nuevamente las toma y lleva un mensaje de esperanza a través de la predicación. Pero
también se preocupaba por el aspecto físico de todos los que le seguían. Dice que él recorría todas las poblaciones, y Elena White agrega un detalle bien interesante. Dice que cuando Jesús pasaba por algunas de esas aldeas, a su paso, después de que él se iba, ya no se oía ningún clamor en algunas de ellas de algún enfermo. Los sanaba a todos, porque todos sabían que en él había poder sobre la enfermedad, ¿verdad? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué tremendo, hermano. Aquí lo primero que se presenta en esto es que es un Jesús incansable en el cumplimiento de la misión. Es lo que se describe. Él recorría un Jesús incansable. No se cansaba, mis hermanos. No se cansaba, porque la salvación de los seres humanos era prioritaria. Segunda característica que se presenta aquí en Mateo 9. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Aquí se describe a un misionero lleno de compasión. Un misionero que cuando veía las multitudes, veía no lo que estaba delante de sus ojos, sino veía lo que había detrás de ellos. Por eso los veía, dice, como desamparados, como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Es que los ojos del Señor Jesús no miran lo que tiene delante de sus ojos, sino Él mira el corazón, ¿verdad? Y saben que esta palabra griega, cuando dice desamparadas, quiere decir que estaban desatendidas, descuidadas, maltratadas las personas. Descuidadas, mal alimentadas, maltratadas. Y cuando dice aquí que estaban dispersas, la palabra griega significa que estaban postradas, caídas, como cuando los soldados en medio del fragor de la batalla reciben heridas mortales que los tiran al piso y los dejan ya sin ningún aliento para quererse levantar. O sea, estaban moribundas. Eso es lo que dice la palabra en original. Así los miraba el Señor Jesús, veía las multitudes y los miraba en ese estado, desamparadas y dispersas como ovejas. Hermanos, cada una de estas características, podríamos decir, del modelo divino, son desafíos para nosotros, son invitaciones. Así debiéramos actuar en el cumplimiento de nuestra misión. Pero viene una tercera más. Aquí se presenta que el Señor Jesús, dice el 37, dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, el Señor espera más colaboradores. Invita a que se ruegue por más colaboradores en el ejercicio del cumplimiento de la misión. Ruega para que lleguen más obreros a la mies. No es suficiente, hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, quedarnos de espectadores y ver cómo la iglesia sigue caminando y cómo la iglesia sigue triunfando. Y escuchar las noticias bonitas de los misioneros y todo esto. Sí, animan, pero no podemos mantenernos como espectadores. Es necesario incorporarnos como colaboradores en el cumplimiento de la misión. Por supuesto, no todo mundo podemos hacer lo mismo. No todo mundo. Pero lo que sí es cierto es que cada uno puede hacer algo. Porque dice Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro, que tan ciertamente como hay un lugar en el cielo preparado para cada uno de nosotros, hay un lugar aquí en la tierra donde hemos de trabajar por el Señor. ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde está mi misión? ¿Dónde está lo que puedo hacer? Bueno, yo espero un lugar allá. A lo mejor primero hay que encontrar el lugar aquí, donde puedo servir al Señor.
Es cierto, el Señor a algunos les dio 5 talentos y tienen muchas capacidades, a otros les dio 2, a otros 1. Pero el Señor espera que todos, de acuerdo a la capacidad, hagamos algo. Bueno, esa es la primera parte de la credencial. Ahí viene la descripción, viene el modelo. Pero si le damos vuelta a la credencial, entonces viene la descripción de lo que es el discípulo de Jesús. Vamos a escuchar la lectura de Mateo 10, del 1 al 7. Así con detenimiento y con énfasis, pastor. Mateo 10, del 1 al 7. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren, aquí se registra, podríamos decir, el día de la matrícula de la escuela de Jesús, de los discípulos de Jesús. Y ahí era muy diferente ser discípulo de Jesús a ser discípulo de un rabino. La palabra aramea para discípulo es discípulos, es talmidim. Talmidim. Y la griega es matethai, discípulos. Pero había unas diferencias fundamentales entre ser un discípulo de un rabino y ser un discípulo de Jesús. Fíjense, el talmid, el discípulo de un rabino, el discípulo, escogía al maestro. Por voluntad propia lo escogía. Pero un discípulo de Jesús, la diferencia era que era llamado por Jesús. Llamado. No hay el caso de ninguno de los 12 que haya decidido seguir a Jesús por cuenta propia. Llamados. Segunda característica, un talmid se acercaba a un rabino basado en el conocimiento que él tenía de la Torá, las leyes que regían la vida religiosa de aquel tiempo. Pero Jesús espera que sus discípulos renuncien a todo, no por causa de la Torá, sino solamente por causa de Él. Él es el centro, no la Torá. Número 3, en el judaísmo, un talmid entraba en un periodo de preparación, de transición, porque su objetivo era llegar a ser algún día un rabino. Por eso seguía a un rabino. Quería llegar a ser un día un rabino, como quien dice, tener una profesión, tener un título. Pero el discípulo de Jesús, mis hermanos, no era para alcanzar una carrera prometedora, sino encontraba en Jesús un destino. Nunca se iba a graduar como rabino.
Jesús era su destino. Los discípulos de los rabinos eran estudiantes, pero los discípulos de Jesús también eran siervos. Había diferencias muy marcadas entre uno y otro, ¿verdad? Fíjense que en el Evangelio de Mateo viene interesante que los discípulos se referían a Jesús siempre como Señor. Y los rabinos, los líderes religiosos, nunca le nombraron Señor. Solamente le decían maestro, rabí, pero no lo aceptaban como el Señor de sus vidas. Pero los discípulos que seguían a Jesús, ellos sí le llaman Señor. Bueno, brevemente, aquí se presentan algunos rasgos de los discípulos de Jesús. Debemos tenerlos. Hay mucha diferencia en ser miembro de iglesia, de una comunidad eclesiástica, a ser un discípulo de Jesús. ¿Cuál es la primera característica? Fíjense lo que dice 10:1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Llamando. Les dije que una diferencia muy marcada entre los discípulos de los rabinos y los de Jesús es que los discípulos, los alumnos de los rabinos, ellos escogían a su profesor, a su mentor. Yo quiero dirigirme a los jóvenes virtualmente porque pues no están aquí ahora, pero muchos estudiantes eligen la universidad, eligen la carrera donde quieren prepararse. Pero ojalá que al haber venido a esta universidad haya sido en respuesta a un llamado de Dios. Ve a la Universidad de Montemorelos. Yo espero por la gracia de Dios que la carrera donde estás inscrito sea el medio para poder servir mejor al Señor. Fuiste llamado a prepararte en esa área para después servir al Señor. El verdadero discípulo, dice aquí, es llamado por Jesús. Y hay una segunda característica enseguida. Dice que Jesús, cuando los llamó, imagínense un poco la escena, Jesús llamando a uno y otro, forma su grupo, los 12, y entonces dice la Escritura, les dio autoridad. Les dio autoridad. ¿Y cuál es la autoridad, mis hermanos, que tiene un discípulo de Jesús? Su credencial dice es que porque fue llamado por Jesús. Y él habla en el nombre de Jesús. Actúa en el nombre de Jesús para glorificar a Jesús. Así que su autoridad, el halo que le rodea, es de origen celestial, mis hermanos. No es por el título académico que tengas, no es por la cuenta bancaria que tengas, no es por las propiedades que tú tengas, no es por la edad. La verdadera autoridad del discípulo es por haber estado con Jesús, porque fue llamado y aceptó el llamado y tiene la autoridad. Estos días nos contaba una amiga la conversión de su esposo. Andaban muy malos pasos y ella le dijo, estaba dispuesta a abandonarlo, a dejarlo. Y un día llegó al negocio del señor un hombre muy humilde, arreglaba zapatos así en la calle y le pidió permiso de ponerse allí frente a su negocio para ir a hacer su trabajo de zapatero. Eso fue hace ya varios años. Y el hombre, el zapatero, mis hermanos, el otro, un empresario, una persona muy rica, lo que ustedes quieran, pero el zapatero le empezó a hablar de Jesús y le empezó a hablar de la iglesia. Y si vas allí a la comunidad donde yo voy, allí vas a dejar de tomar y vas a dejar esto y vas a lo otro. Y le dio un estudio bíblico anormal. Primero le dijo todo lo que no tenía que hacer, ¿verdad?
Pero el hombre era un discípulo, o sea, en el nombre de Jesús le estaba diciendo, y el Señor se interesó mucho porque quería arreglar su vida matrimonial. Y fueron a la iglesia, y desde el día que fueron, permanecieron allí hasta que murió él, y la hermana todavía vive, ¿verdad? Esos son los que tienen autoridad, mis hermanos. No es una persona con un título doctoral o qué sé yo. Es el que ha aceptado el llamado de Jesús. Tiene un llamado, reciben autoridad de Jesús, y luego dice que son 12, ahí están los 12, los nombra, y dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Notan, hermanos, llamó a 12 y entonces envía a 12. Quiere decir que nadie puede quedarse de espectador. Nadie puede quedarse sin hacer nada. El que se ha sido llamado por Jesús, ha sido llamado, por eso dice la sierva de Dios, el que nace en el reino de Dios, nace como un misionero. Nace como un misionero. En sus oportunidades que tiene, la manera que hace, pero comparte su fe, comparte su esperanza. ¿Saben aquí que la palabra esta de envió, en el griego hay 4 usos que se le da a esa palabra, usos diferentes? Y yo creo que Jesús aquí podríamos decir que en los 4 usos diferentes estaba esta orden. Primero, es una orden militar. Envió. Jesús actúa como un general, listo para iniciar la batalla y dando indicaciones a sus soldados. Estamos inmersos en una guerra espiritual. Y el general divino nos ha enviado al fragor de esta guerra espiritual a llamar a los que están perdidos. Enviar, otro uso que se le da en el griego es como un llamado a amigos. Amigos. Jesús, como nuestro amigo, llama a sus amigos para que le ayuden en el ideal que él tiene. Es como una invitación de amistad, hermano. ¿Cuántos de nosotros con nuestros amigos no hemos a veces acudido para decir que nos ayuden, colaboren, ¿verdad? Que vayan y hemos contado con su ayuda. Bueno, también otro uso diferente es un precepto de un maestro a sus alumnos. Así que aquí, como maestro, él envía a sus alumnos, a sus discípulos, los envía equipados con sus enseñanzas, con su mensaje, pero sobre todo con su autoridad. Este maestro divino a sus alumnos les da la indicación de ir, ¿verdad? Pero también hay un uso de tipo imperial. Jesús, el Rey Jesús, envía a sus embajadores, a sus representantes a ejecutar sus órdenes y a hablar en su nombre, ¿verdad? Así que en ese caso Jesús está dando una orden tanto como general, como amigo, como maestro o como rey. En todas las áreas a sus discípulos los envía a cumplir una misión. Finalmente, fíjense, el verdadero discípulo tiene un llamado, recibe autoridad divina, tiene una misión que cumplir, ha sido enviado por Jesús. Pero lo último que dice aquí en lo que estamos estudiando, versículo 7, Mateo 10:7, dice: y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje, hermanos. El verdadero discípulo tiene un mensaje dado por Jesús para proclamarlo hasta lo último de la tierra.
El reino de los cielos se ha acercado. El perdón de los pecados de los pecadores ha sido logrado por la muerte de Jesucristo. Legalmente podemos estar perdonados, hermano, porque Jesucristo pagó esa cuenta. Aceptémoslo al Señor y proclamemos que pronto vendrá a establecerse el reino que no se corromperá jamás, en el mundo feliz donde reinaremos con Él por la eternidad. Hermanos, ¿tenemos esa credencial con las dos caras? Como para en la primera cara estarnos mirando como en un espejo cómo es nuestra vida. ¿Realmente somos cristianos? Y del otro lado, he tenido esta experiencia de haber sido llamado personalmente, de recibir la autoridad del cielo, de ser enviado a cumplir una misión y de proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios nos ayude a tener esa experiencia, hermanos, y que seamos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Dios les bendiga.